Volvemos con un bloque puramente económico y ya les auguro, les avanzo que no va a ser optimista. Y es que la realidad pues pasa, a pesar de los anuncios y titulares que vamos a dar, por un análisis que con la ayuda hoy sobre todo de Vicente y del resto de compañeros vamos a exponerles. Ciertamente nos transmitían una noticia con mucho entusiasmo. Veíamos además una imagen gráfica del presidente del Gobierno, amparado por los diferentes sindicatos, sentado en la mesa, afrontando la firma por fin de ese acuerdo que incrementa el salario mínimo interprofesional. Esto automáticamente lo han hilado también a lo que denominan desde el Gobierno subida de las pensiones, que ya hemos analizado en este programa, que no se trata de una subida real de ese 0,25%. Claro, Vicente, si nos dicen que por un lado suben las pensiones, entre comillas mucho que suben las pensiones, por otro lado sube el salario mínimo interprofesional, sí es cierto, para ser absolutamente pulcros con la información, se ha aprobado una subida de un 4% de ese salario mínimo interprofesional, fruto de ese acuerdo con sindicatos y con patronal, pero tan solo acuerdo previo que hacen extensible hasta 2020 con un incremento progresivo que pueda llegar a oscilar los 800 y pico euros, creo, en 2020. Luego vamos ya a ahondar, quiero tu opinión general, Vicente, porque si luego analizamos, pues en definitiva, otros aspectos importantes que van a incrementarse, que suben, también otros aspectos que al final pues van a tamizar considerablemente estos incrementos. Hablamos de poder adquisitivo, que ya puedo adelantarme, va a bajar y además de forma muy importante en los próximos años. ¿Cómo has acogido tú esta subida del salario mínimo? ¿Es síntoma de una mejora económica? Bueno, esto es una maniobra puramente de maquillaje, es decir, no haya tanta gente que le impacte el salario mínimo interprofesional, que vaya, que me parece muy bien, porque alguien que está en esa situación que prácticamente pues es límite, pues hombre, que le suban un 4%, que son 32 euros aproximadamente, pues ya está bien. El problema es sobre quién aplica esto. Porque este país sí que tiene un gran problema. A lo largo de esta crisis, lo que se ha visto no es que, digamos, ha crecido la economía por un lado, pero la gente tiene la percepción de que sus sueldos no crecen, sino todo lo contrario, que bajan. Y es así, es decir, a lo largo de estos 10 años, la masa salarial que se mueve es exactamente la misma, con lo cual, todos estos puestos de trabajo que se están creando, lo que realmente se está haciendo es que, donde antes había un señor que ganaba 10, ahora hay 2 señores que ganan 5 cada uno, porque si ellos ganaran más de 5, habría incrementado esa masa salarial, y la masa salarial no ha incrementado. Es decir, nuestra economía sube, el Producto Interior Bruto sube, pero sube básicamente apalancado en 2 aspectos. Uno, en el consumo, ¿de acuerdo? Y 2, en las rentas del capital. Pero las rentas del trabajo y las rentas de la actividad empresarial permanecen constantes al inicio de la crisis, referenciado a los datos de 2006. Con lo cual, no podemos esperar nada positivo en un país en el que los salarios no suben. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se recauda vía tributos se obtiene de las rentas del trabajo. Con lo cual, exactamente igual que el tema de las pensiones. ¿Tenemos un problema con las pensiones? Por supuesto que lo tenemos. Pero para mí el problema no son las pensiones. Las pensiones es una consecuencia de un mercado laboral donde se está manteniendo la competitividad a base de bajar los salarios. Y el problema es que necesitamos reconvertir con urgencia el modelo productivo, porque el modelo basado en los 84 millones de turistas que vienen aquí a dejarse el dinero y a gastar, que ya va bien, en sus cañitas, en su paella y en el establecimiento, en el hotel, eso está bien, pero eso no se incrementa nada más el consumo. Ahora nos falta mirar a Estados Unidos no solamente en turismo, sino en las empresas que aporten un valor añadido importante. ¿Dónde está nuestro Facebook? ¿Dónde está nuestro Google? ¿Dónde está ese tejido empresarial potente que sea capaz de mantener esa economía y hacer que los salarios suban? Entiendo. La mayor parte, eso, es difícil. La mayor parte de salarios provienen lógicamente del sector privado, de las empresas. No creo que tenga nada que ver, pero por intentar ser positiva, Vicente, ¿piensas que este incremento aprobado del salario mínimo interprofesional por parte del Gobierno puede incentivar que por lo menos se vayan actualizando los salarios en general, ya no solamente los mínimos? No. Y además, ¿Van a continuar a la baja? Sí, van a continuar a la baja por una necesidad, porque como seguimos dependiendo, el 76% de nuestra actividad proviene del sector servicios. Y el sector servicios además es un sector servicios de muy poco valor añadido. ¿Esto qué quiere decir? Que los márgenes comerciales son muy pequeños, ¿de acuerdo? Y que además son tremendamente intensivos en mano de obra. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos competir vamos a tener lo que hacer
ralentizando las subidas salariales. No tenemos otra opción, no tenemos un gran margen comercial con el que ser espléndidos en esos salarios. Con lo cual, no creo que vaya a haber una subida general, y de hecho lo que está planteando la patronal en estos momentos es que sea en base a la productividad. Y la productividad tampoco ha mejorado en los últimos años, ni muchísimo menos. Un momentito, perdón Antonio, permitidme que termine unos minutitos con él, y creo que aclarados determinados conceptos y con más datos podremos hacer un análisis más amplio y más preciso. Por otro lado, el Gobierno anuncia un paquete de medidas, así lo ha llamado, precisamente para intentar incentivar la economía. Habla, por ejemplo, de una reducción directa del IRPF. Esta subida del salario mínimo interprofesional forma parte de ese paquete de medidas. Hay empresas privadas, y yo creo que también en justicia debemos mencionarlas, como por ejemplo Telefónica o Love de Orange, que han decidido congelar tarifas durante una serie de años precisamente para contribuir a esa pérdida, o a que no se incremente la pérdida de poder adquisitivo. Pero lo cierto, Vicente, es que esa es la clave: el poder adquisitivo va a seguir decreciendo. Los gastos suben, las necesidades suben, no hablemos de las tarifas eléctricas, que lo hemos hecho en este programa, se disparan, y los sueldos bajan. Y los sueldos bajan porque no somos capaces de mejorar la competitividad. Y además tenemos otro problema, y es que la presión fiscal se va a quedar constante, o en el peor de los casos va a subir. Hay dos amenazas importantísimas que tenemos en estos momentos que se van a producir. Yo no te sabría decir si se van a producir de aquí 6 meses, un año y medio, pero seguro. El Gobierno promete que no va a haber más impuestos, al revés, que estamos en un momento de empezar a bajarlo. Eso el Gobierno lo puede prometer, está en su derecho de prometerlo, pero es bastante difícil. Y os voy a intentar explicar muy rápidamente por qué. Porque somos un país endeudado por encima del 100% de su Producto Interior Bruto. En estos momentos, en la medida en la que el precio del dinero está a cero, a nosotros no nos cuesta dinero seguir endeudándonos. En el momento en el que suba un 0,25, un 0,50%, ¿de acuerdo?, se nos va a disparar en 15 o 20 mil millones ese déficit público. Como tenemos comprometido que no nos podemos gastar más de lo que ingresamos en un diferencial del 2,4%, que es el objetivo del déficit para este año, me lo explique, si no suben los salarios, no puedo recaudar más vía IRPF, tendré que hacerlo vía IVA, o vía generación de nuevos impuestos, o vía incrementar la presión fiscal sobre las empresas, sobre el impuesto de sociedades. Pero de una u otra forma esto va a pasar. Si no pasa en el primer semestre, pasará en el segundo, y si no pasará en 2019. Esa es una amenaza importantísima. 2, tenemos un elemento de gasto, que son las pensiones, importantísimo, totalmente desmadrado, es decir, es deficitario. Seguimos financiándolo vía deuda pública. Concretamente se ha habilitado ahora un préstamo de unos 15.000 millones para poder atender al pago de las pensiones, que yo os adelanto que no va a ser suficiente, van a hacer falta unos 8.000 más, pero bueno. Y estamos hablando de las pensiones en la actualidad, que ni mucho menos se garantizan las pensiones dentro de 10 años. Y esto nos va a obligar a que habilitemos líneas extraordinarias para poder pagar esto. ¿Y de dónde se ve más previsible? Pues ya lo estamos viendo, es decir, las distintas fuerzas apuntan hacia la parte de tributos, con lo cual, bueno, pues previsiblemente, diga el Gobierno lo que diga, parece bastante obvio que se avecina una subida de impuestos. ¿Esto qué hace? Lastra el disponible de la gente en el bolsillo y, por tanto, ralentiza el consumo y baja el incremento del Producto Interior Bruto. Con lo cual, nuestra economía no va a seguir creciendo a la misma velocidad, y no me quiero meter en aspectos como pueden ser tan sensibles como pueden ser el precio de los hidrocarburos o el coste de la energía, que también merma enormemente la disponibilidad de saldo disponible en el bolsillo y, por tanto, de consumo. No va a ser, es un año en el que en general a nivel mundial se va a crecer por encima del 4%, es un año donde se consolidan algunos crecimientos, pero es un año en el que España tiene algunas amenazas que ya estaban aquí antes y que realmente es que, fruto de la inactividad, aunque se nos han prometido muchas medidas estructurales, la realidad es que no se han acometido por diversos motivos, y habrá que acometerlas sin lugar a dudas. Y por último, ya os doy paso. ¿Por dónde ves tú la solución, si es que la hay, Vicente? ¿Cuál sería el camino? Bien, vamos. Porque al final esto lo tiene que resolver un economista, no un político. Si hablamos de números, yo lo tengo meridianamente claro, y los que me seguís me lo habéis oído más de una vez. Vamos a ver, hay que reducir el gasto público.
Y hay que reducir el gasto público en aquellas cosas que es susceptible de ser reducido porque no genera un valor para el ciudadano. Y eso en estos momentos, para mí, es el modelo de Estado tal y como lo tenemos configurado. Es decir, el Estado de las autonomías nos supone un sobrecoste de 82.600 millones al año, cantidad suficiente como para poder atender el pago del déficit público y de garantizar las pensiones. Si a mí me das a elegir si quiero jubilación o Estado de las autonomías, mi decisión es muy clara. Yo quiero jubilación para mi padre, quiero jubilación para mí cuando me toque. Porque al final el modelo de las autonomías será el que es, pero si es caro, seguro que somos capaces de reconvertir a un modelo que nos permita convivir con un nuevo modelo de organización y un nuevo modelo de sociedad. Nuestra sociedad tiene salarios más baratos, por lo tanto tendremos que hacer la administración también más barata. Por ahí, porque hablamos de salarios, no hemos matizado cuántos serían públicos, cuántos privados. Bueno, porque, es claro, que hay otra cosa... sector público. Bueno, ahora ya es cuando... ahí es donde está la mayor fuente de financiación, yo creo, en el sector público. Pero en esta crisis lo que se ha conseguido ha sido, digamos, mejorar la competitividad vía bajada de salarios, que no digo que esté bien. El problema es que ahora se ha planteado la situación de que el funcionario es un privilegiado. Antes porque tenía un puesto de trabajo fijo, pero ahora además es porque tiene uno de los trabajos mejor remunerados. Entonces, ¿para cuándo vamos a adaptar el modelo, esa mejora de la productividad que se ha aplicado vía reducción de salarios en el sector privado? Habría que trasladarla al sector público. Ahora, ¿quién es el político que le pone el cascabel al gato? Fácil no va a ser, pero si hablamos de números, eso debería de ser ayer. Adelante, Antonio. Bueno, ya yo creo que lo has dejado, el mapa que has trazado, además de no ver brotes verdes por ningún sitio, como decía aquella ministra, de cara al año 2018. Pero bueno, llegas a Moncloa y los ves. En Moncloa yo creo que los árboles no les dejan ver el bosque de la realidad, entre otras cosas porque en la política se lleva mucho el vender humo. Y entonces el humo es como un tul que te ponen delante y la realidad la ves allí, lejos, algo evanescente, ¿no? Pero el hecho es que el poder adquisitivo de la gente, que es lo que se nota, aunque los salarios subieran en el nivel que suben, que es poco o nada, o las pensiones suban en el nivel que es poco o nada, el poder adquisitivo baja continuamente. Porque suben los precios. Claro, claro. Entonces, el poder adquisitivo del asalariado, que no de la empresa, de muchas empresas, que está viendo más ricos que nunca, porque los que se enriquecen sí se enriquecen geométricamente y los asalariados ni siquiera aritméticamente. Asalariados, pensionistas y funcionarios, el poder adquisitivo va a seguir siendo menor en el 18, aunque nos hablen de subida de salario interprofesional, aunque nos hablen de brotes verdes, aunque nos hablen de recuperación de la economía, aunque nos hablen de grandes cifras. Pero en lo que es el trajín diario de la persona y su modelo de vida está cada vez más bajo. Y lo que sí bajará en el 18, habrá alguna previsión en ese sentido que tú decías, es que el índice de paro pues se nos pondrá alrededor del 15% o cosas así, porque es cierto que las empresas de servicios siguen creciendo, es lógico y normal. Por ejemplo, el turismo hace mucho contrato temporal, pero no contrato indefinido. Los contratos siguen manteniéndose. De todas estas cifras de bajada del paro o de aumento de seguridad social o de aumento de contratos de millones que hablan del año pasado, un índice mínimo es de contratación indefinida. Claro, porque al final el problema es que estamos basando un modelo de crecimiento basado en el consumo. Y a mí no me gusta demasiado. Es decir, a mí me gustaría mucho más basado en la inversión. Y precisamente lo que podemos ver en los presupuestos generales del Estado del 2017, y van a ser los de este año porque de momento se van a prorrogar, es que tan solo se dedica una cantidad ínfima a inversión. Estamos ahora sufriendo lo que sucede con la factura eléctrica, estamos comprando la electricidad fuera. Al final, esto ha supuesto a lo largo del año pasado una subida del 12% en las facturas que pagamos todos nosotros. También el pensionista, que solo le han subido el 0,25%. Es decir, esto habrá que acometerlo, es un problema.
El tema de la sequía es otro problema muy gordo. Esto requiere de infraestructuras públicas. Ni están ni se les esperan. No se ha habilitado en ningún sitio toda esa serie de presupuestos. Con lo cual, basar un modelo simplemente en el crecimiento apalancado sobre el sector turístico, que, insisto, que ya está muy bien que tire, pero a mí me parece pobre. Claro. Pobre. Perdón, solo una cosa, tal y como lo comenta y lo apunta Vicente muy gráficamente, yo creo que esto requiere de una emergencia nacional, sin ninguna duda. Esto requiere un cambio del sistema productivo, por lo menos iniciar, que se vea que hay un futuro diferente al del sol. A ver, no os estáis atreviendo, y en este programa yo creo que lo hemos gritado en muchas ocasiones. Lo que hace falta a lo mejor es un cambio estructural. Absolutamente. Ya no hablamos de modelos productivos, estructural. Absolutamente. Y creo además que Vicente va a coincidir, empezando por el sostenimiento de todo ese sistema público, de nuestras administraciones y de la pirámide faraónica que a día de hoy no es viable de financiar. Los partidos políticos, es decir, autonomías, empezando por ahí, exacto, Vicente. Sí, sí. No, pero a ver, si es que es lógico, fijaros, es decir, seguramente muchas de las personas que nos están viendo tienen empresa y si no, me van a entender perfectamente. Nosotros no podemos tener unas cargas de estructura de una empresa que sea tan sumamente gorda que asfixie los beneficios. Porque lo que estamos en esos momentos es impidiendo que esa compañía tenga saldo disponible para seguir invirtiendo y desarrollando y creciendo como empresa. Lo que no puede una empresa es tener una estructura mayor que su capital. Capital humano, capital productivo, capital... Claro, ni pagar de cada 100 euros 70 euros financiero, claro. Entonces, claro que tenemos una estructura que, no nos lleva a nada bueno. Antes hablábamos de Cataluña. Es decir, esto es fruto de ese modelo de nación que tenemos. Pero es que además es que es caro, es que es un lujo que no nos podemos permitir. Es que es así de simple, es decir, 82.600 millones, cuando las cosas iban bien, nos los podíamos permitir. Ahora no, la necesitamos ¿para qué? Necesitamos precisamente para esa franja, esa brecha que se ha establecido entre esas rentas altas y esas rentas que ya están por debajo del mileurista. Bueno, esto es tan claro como ejemplo, Vicente, y tú tienes un estudio además maravilloso hecho al respecto, según el cual, tú lo vas a explicar mucho mejor y de forma más extensa, con lo que nos supone ahora mismo en coste el sistema autonómico, tendríamos solucionado el problema de las pensiones. Sí, es decir, el importe de todo lo que es la duplicidad de funciones en la administración, más el coste administrativo de los 17 centros logísticos que se han montado, más todas las empresas que se han establecido de forma absurda simplemente para saltarse los procedimientos de contratación de la administración, esto serían en torno a unos 82.600 millones de euros al año que podríamos provocar como ahorro. Venga, 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, ¿vale? Con esto tendríamos cantidad suficiente, 1, para dejar a cero el déficit público, 2, para poder asegurar el sistema de las pensiones durante los próximos 30 años, y 3, para empezar a pagar algo de deuda, porque hay otra cosa que en economía es más que evidente, es decir, vamos a tener otra crisis seguro, seguro, nadie tenga ninguna duda. Yo no sé si será de aquí 5 años o de aquí 10, no lo sé. O el año que viene. De cualquier modo, lo que sí que tengo muy claro es que la capacidad de endeudarse sirve, por un lado, para sufrir baches como el que hemos sufrido en esta crisis, y 2, para cometer proyectos que permitan consolidar el crecimiento a lo largo de los años, que eso es lo que se llama inversión, no gasto corriente. Nosotros nos seguimos endeudando para pagar el pan, para pagar el gasto corriente, para pagar el salario del funcionario, el fondo de liquidez autonómica, para todo eso nos estamos endeudando. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos bajar el nivel de endeudamiento nuevamente al 50% para cuando venga otra crisis. Es decir, es que esto es de economía del señor en casa. España, ella misma se ha venido a quitar instrumentos que pudieran de alguna forma ser herramientas para poder salir de todo ello, como es, por ejemplo, la soberanía monetaria. Claro, hay un elemento que para mí es muy importante ponerlo también aquí en debate, y es que, claro, estamos con un tipo de interés muy bajo, pero si mañana sube el tipo de interés, y eso puede suceder porque a los alemanes o a los franceses le pueda interesar ese tipo de interés subir, es que para nosotros es un desastre. El tipo de interés, mientras que se mantenga en lo que está, pero a poco que suba... Es que es anormal del todo tener al cero. O sea, vamos a ver. El interés se define, propiamente dicho, como aquella rentabilidad que obtienes de poner a disposición de algún capital. La rentabilidad es cero. Claro, esto es una situación anómala. Es una situación que se ha provocado precisamente para intentar salir de esta crisis.
claro que se va a volver el precio del dinero, por supuesto, a niveles, pues hombre, tranquilamente del 1,5%, el 2%. Esto no es descabellado. Lo estamos viendo, la Reserva Federal lo está haciendo en Estados Unidos. Y en Europa va a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que en Europa hay cierto miedo por parte del señor Mario Draghi en la medida en la que es muy consciente de que hay dos velocidades de Europa y que hay países altamente expuestos a la deuda, como es el caso de España, como es el caso de Portugal y como es el caso de Italia, que no nos lo olvidemos, bueno, que puede complicar ese crecimiento. Por eso está siendo tan suavecito en levantar este calentamiento de la economía que ha aplicado todas estas medidas. Pero claro que se van a levantar y claro que vamos a tener que empezar a pagar por la deuda. Estaría bueno que no fuera así, ¿no? Si no, ¿quién está dispuesto a comprar deuda pública? Porque entonces entraríamos en otro conflicto, ¿no? Sería un problema de mercado. Estamos fuera de tiempo, pero no quiero dejaros si todavía tenéis alguna pregunta o retomamos. Yo quería solo preguntarle a Vicente qué pasa cuando se deshacen las autonomías, así a grandes rasgos, con ese montón de funcionarios públicos, por dónde empezamos. ¿Cómo se desmonta una estructura como la que hay, pues mastodóntica, pública? Exactamente igual que en las empresas, es decir, en la gran parte de los funcionarios, que nadie le quepa duda, que seguirían trabajando y seguirían haciendo lo que están haciendo porque esa función tiene que estar, es decir... Es importante esto. Claro. ¿Qué es lo que probablemente empezarían a sobrar? Políticos, que en este país sobra mucho, tenemos 500.000 de ellos, ¿vale? Que empezaría a sobrar... ¿no? Bueno, hay empresas, a lo mejor algún interino, hay muchas empresas que de dudosa procedencia, de estas que, bueno, pues no sé, a mí se me ocurre ahora, por ejemplo, en Valencia hay una empresa que se montó hace un montón de años, que era el Plan Sur, para cuando se hacía la circunvalación del río, bueno, pues sigue teniendo 150 nóminas y no hacen nada más que cortar las cañas una vez al año. Es decir, todo este tipo de cosas que son focos de corrupción, pues acabarían desapareciendo. Eso te lo escuchan los desempleados y dicen, bueno, que nos den los datos, ¿no?, de esas empresas. Sobre todo porque, claro, todo eso se está financiando a costa, como señalaba antes Vicente, del trabajador que ve mermado su capacidad. ¿Cómo puede ser que en un año se hayan suscrito 21 millones de contratos? 21 millones en un solo año. Eso voy a poner de relieve la calidad del trabajo, la precariedad del trabajo en España. Por encima de la población activa, es decir, es imposible. Claro, y eso está lastrando además vía impuestos la rentabilidad y la capacidad de inversión de las pequeñas y medianas empresas, que a nadie se nos olvide que acaban siendo el gran tejido productivo y el gran tejido de creación de empleo, ¿vale? Es decir, esto es a los que se les está agravando. Es decir, en la medida en la que podamos liberalizar parte de ese dinero para que se reactive la economía, porque va a ir orientado claramente a lo que es inversión, ¿no? De hecho, además, yo hay una cosa que tengo muy clara. En este periodo de crisis, si se ha visto algo y se ha visto de una forma meridianamente clara, es la capacidad de innovación, de lucha y de plantear alternativas reales que tiene el empresariado y la pequeña y mediana empresa de este país, con lo cual yo creo que lo que hay que hacerle por parte de la política casi es no ponerle palos en las ruedas, es decir, dejarlos que trabajen tranquilamente, ¿no? Por lo menos, sí señor. Yo creo que de un gobierno se puede esperar que además cree el clima adecuado para que esas empresas puedan desarrollar su actividad, que es tan necesaria. Compañeros, hacemos una pausa muy breve y a la vuelta retomamos.